La afectación de la función respiratoria en la lesión medular es muy frecuente y esto tiene que ver con la inervación de los músculos respiratorios. Salvo el esternocleidomastoideo y el trapecio, el resto de los músculos respiratorios están inervados por raíces que emergen de la médula espinal. Ejemplo, el frénico está inervado por las raíces que salen entre C3 y C5. Los intercostales inervados por las raíces que emergen desde torácica 1 hasta torácica 12 y los abdominales de torácica 7 hasta lumbar 1. Por supuesto, cuanto más alta sea la lesión medular, mayor va a ser el compromiso de la función pulmonar. Si la lesión es en cervical 4, va a haber una grave afectación de la función pulmonar. Fíjense que la caída de la capacidad vital forzada es mayor al 60%. Estos pacientes pueden tener incluso capacidades vitales menor al 20 o al 15% cuando la lesión es muy alta. Si la lesión no es tan alta, por ejemplo en cervical 8, ya el compromiso de la función pulmonar no es tan severo, pero igual se ve caídas de la capacidad vital que rondan el 40%. Y aún lesiones tan bajas como torácica 10 pueden tener compromiso de la función respiratoria. En promedio estos pacientes tienen capacidad vital normal, pero pueden tener capacidad vital disminuida. Claramente, cuanto más baja la lesión, menor afectación en la capacidad vital. Las lesiones cervicales tienen una afectación muscular variable, siempre importante, y el paciente va a estar en fase aguda o crónica ventilado con mayor frecuencia de acuerdo a dónde está la lesión. Ejemplo, si yo tengo una lesión C1, C3, que tengo un grave compromiso de la función diafragmática y de casi todos los músculos respiratorios, va a tener el paciente siempre compromiso de la afectación muscular inspiratoria, siempre afectación de los músculos expiratorios, y el paciente va a estar ventilado tanto en la fase aguda de la enfermedad como en la fase crónica, y estos son pacientes que la mayoría de las veces quedan vinculados a ventilación mecánica porque tienen compromiso del diafragma. Si la lesión es un poco más baja, C4 a C5, ya la afectación será menor, la afectación de los músculos inspiratorios será variable, tienen bastante preservado la función diafragmática, siempre tienen alteración de los músculos expiratorios, ya que tienen una inervación que, como vimos, es mucho más baja. Y los pacientes en la etapa aguda de la enfermedad van a requerir siempre asistencia respiratoria mecánica y en la etapa crónica de la lesión la dependencia de la ventilación mecánica va a ser variable, pero la mayoría puede ser desvinculada. Si la lesión es aún más baja, por ejemplo C5, C6, no va a tener afectación de los músculos inspiratorios. En realidad aquí hay que hacer una salvedad. No va a tener afectación del diafragma, pero sí va a tener afectación de los intercostales externos, que son músculos inspiratorios, pero siempre el compromiso de la fuerza inspiratoria es mucho menor. Siempre va a tener alteración de los músculos expiratorios y el requerimiento de ventilación mecánica en la etapa aguda es variable y en la etapa crónica también es variable. Aproximadamente la mitad de estos pacientes requieren ventilación mecánica en la etapa aguda y yo diría que el 100% de los mismos son desvinculados porque con persistencia de la actividad diafragmática eso alcanza como para mantener una ventilación adecuada. Todos estos pacientes tienen restricción porque hay que recordar que la capacidad vital es la suma del volumen de reserva expiratorio, del volumen corriente y del volumen de reserva inspiratorio. El volumen de reserva expiratorio, casi todos estos pacientes lo tienen afectados por afectación de los músculos abdominales y el volumen de reserva inspiratorio estará más afectado cuanto más alta sea la lesión medular. Pero bueno, es casi invariable que estos pacientes tengan algún grado de compromiso de la función que se expresa en una caída en la capacidad vital forzada. Bueno, a la izquierda una curva flujo-volumen, la línea punteada superior representa el límite superior de lo normal, la línea punteada inferior el límite inferior de lo normal, la zona grisada el promedio entre ambos valores, y ahí tenemos dos curvas flujo-volumen, una curva verde oscura, una curva de color turquesa, y vamos a ver ahora cuál es el compromiso expresado en
números. Fíjense que la curva verde oscura tiene una grave caída en la capacidad vital, muy importante, tendría que ser la capacidad vital en promedio de 5 litros y en este caso no llega a 2 litros. Tiene una gran caída en el flujo expiratorio pico, que en promedio tendría que ser cercano a los 9 litros por segundo y en este ejemplo no llega a los 4 litros por segundo. Y esto tiene que ver con la afectación de los músculos expiratorios. Y si queremos verlo en números, fíjense que este paciente, siempre hablando de la curva flujo-volumen de color verde oscuro, tiene 1,95 de capacidad vital, 39% del teórico, 1,76 de BEP1, 43% del teórico. La relación BEP1 capacidad vital forzada es completamente normal porque el paciente no tiene un trastorno obstructivo y el flujo expiratorio pico es de 3 litros con 70, 41% del teórico, representando el compromiso severo de la fuerza de los músculos expiratorios. La segunda curva flujo-volumen, que es la de color turquesa, ya el paciente experimenta una mejora en los valores. 2,81 de capacidad vital, 56% del teórico, 2,38 de BEF1, 58% del teórico, 84% de relación BEF1 capacidad vital forzada normal y un flujo expiratorio pico bajo, 4 litros 33, lo que representa un 48% del teórico. ¿Cuál de estas dos curvas es hecha sentada y cuál es hecha acostada? La curva de color verde oscuro es hecha con el paciente sentado. Y la curva turquesa es hecha con el paciente acostado. Estos pacientes con restricción medular alta se comportan de manera exactamente opuesta a los neuromusculares. Los pacientes neuromusculares empeoran cuando se acuestan y mejoran cuando se sientan. Los lesionados medulares altos funcionan exactamente al revés. Están mejor cuando adoptan el decúbito dorsal y empeoran al sentarse. Y fíjense que el cambio de la capacidad vital cuando el paciente pasa desde sentado a acostado es del 44%. Una variación mayor al 15% se considera significativa. Y la pregunta es, ¿por qué un lesionado medular cuando se acuesta mejora? ¿Por qué funciona exactamente al revés que un neuromuscular que al acostarse empeora? Esto tiene que ver porque el paciente que tiene una enfermedad neuromuscular tiene todos los músculos débiles, incluso el diafragma. En cambio, el lesionado medular alto, si la lesión está por debajo de C4 o C5, tiene todos los músculos respiratorios afectados, salvo el diafragma, que le funciona bien. Entonces, el paciente con lesión medular alta, cuando se sienta, el diafragma desciende. Al descender el diafragma, que es ese esquema diafragmático que aparece de color rojo, al descender el diafragma entonces el radio aumenta. Cuando el paciente se acuesta, al igual que en los pacientes neuromusculares, el diafragma empujado por las vísceras abdominales asciende y es ese diafragma que se ve de color verde. Lo que sucede es que en el neuromuscular asciende un diafragma que tiene poca capacidad contráctil y en el lesionado medular haciendo un diafragma que si la lesión es por debajo de C5 tiene capacidad contráctil intacta. Ese diafragma ascendido de color verde tiene un radio de curvatura menor y lo pone en una situación de ventaja mecánica. ¿Por qué? Porque según la ley de Laplace, la presión que es capaz de generar el diafragma es directamente proporcional a la tensión del músculo e inversamente proporcional al radio. De modo tal que si el diafragma asciende y el radio disminuye, esto provoca un aumento de la presión que es capaz de generar ese diafragma. Por lo tanto, al aumentar la capacidad de generar presión, aumenta la capacidad de mover volumen. Esa es la razón por la cual los lesionados medulares al acostarse mejoran la capacidad vital. De hecho, cuando un paciente lesionado medular está acostado y yo lo quiero pasar a una silla de ruedas, esa silla de ruedas tiene que estar con el respaldo bien reclinado para tratar de que el diafragma esté lo más alto posible. Y no solo eso, sino que también es conveniente colocarle una faja abdominal para presionar las vísceras abdominales y mantener el diafragma lo más alto que se pueda, porque es de esa manera cuando mejor funcionan este tipo de pacientes. Vamos ahora a un caso clínico.
un caso clínico real. Un paciente que tiene un trauma raquimedular, 42 años, tuvo un accidente automovilístico, una lesión medular completa a nivel de cervical 6. Por lo tanto, el paciente queda cuadripléjico, está absolutamente lúcido, nunca tuvo traumatismo encefalocraniano. Las preguntas que yo me haría son, ¿será capaz de mantener una respiración espontánea? ¿Su tos será normal? ¿Qué músculos respiratorios tendrá afectados? ¿Qué pruebas diagnósticas desde el punto de vista respiratorio se deberían hacer? Primera interrogante, ¿será capaz de mantener una respiración normal? Por supuesto, porque como la lesión medular está en C6, el diafragma está absolutamente indemne y estos pacientes pueden respirar de manera espontánea sin ningún inconveniente. ¿Su tos será normal? Claramente no, porque perdieron la inervación de los músculos abdominales, que son los que generan el esfuerzo de oxígeno y los que generan la fuerza expiratoria, por lo tanto tiene una tos muy alterada. ¿Qué músculos respiratorios tendrá afectados? En realidad va a tener afectados todos los músculos respiratorios menos el diafragma. ¿Qué pruebas diagnósticas desde el punto de vista respiratorio se deberían hacer? Bueno, ya habíamos visto que una de ellas es la espirometría. Y si le hacemos una espirometría, las preguntas serán, ¿cómo será su capacidad vital forzada? Ya vimos que la capacidad vital forzada cae. ¿Y cae por qué? Porque hay una disminución severa del volumen de reserva expiratorio y hay, pese a que tiene la contracción diafragmática conservada, también cae el volumen de reserva inspiratorio porque hay afectación de los intercostales externos. ¿Cómo será su volumen expiratorio forzado en el primer segundo? También cae. Y va a caer, pero proporcionalmente a lo que cae la capacidad vital forzada. Por lo tanto, su relación B sub 1 capacidad vital forzada va a ser completamente normal, salvo que el paciente tuviera como preexistencia una enfermedad obstructiva. ¿Cómo será su flujo expiratorio pico? Claramente muy bajo, porque no tiene fuerza de músculos abdominales. Y las otras pruebas que se deberían hacer desde el punto de vista ventilatorio es medir la fuerza de los músculos expiratorios e inspiratorios. Y eso se hace determinando la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima. La presión inspiratoria máxima se comporta más o menos como el volumen de reserva inspiratorio. Está algo disminuida, pese a que yo tengo diafragma conservado, porque la Pmax, presión inspiratoria máxima, depende de la contracción diafragmática y de la contracción de los intercostales externos, de los cuales de estos dos componentes me falta uno. O sea que la Pmax cae, no demasiado, pero cae. En cambio, la Pmax, que depende de los músculos expiratorios, presión expiratoria máxima, está severamente afectada porque no tengo fuerza en los músculos abdominales. ¿Variará su capacidad vital forzada al adoptar el decúbito dorsal? Lo vimos, claramente se modifica y los pacientes que tienen lesión medular alta al acostarse mejoran y al sentarse empeoran. La última pregunta ya fue respondida. El paciente está mejor acostado, mejora la capacidad vital al acostarse y empeora al sentarse. Y una pregunta para la cual todavía en la exposición que vengo brindando no se respondió. ¿Se modificará su capacidad vital forzada con el paso de los meses? Si uno dice, este paciente tiene una lesión medular completa, es decir, tiene cortada la médula, ¿por qué uno esperaría que mejore con el paso de los meses si la lesión es completa y es irreversible? Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico. Este es un paciente que tuvo un trauma raquimedular bien alto. Fíjense que el compromiso de la capacidad vital es mucho mayor que en el primer ejemplo que dimos. Y estos son sus valores. Fíjense que tiene 1 litro 28 de capacidad vital, 30% del teórico, 0,98 de B sub 1, 27% del teórico. Esto es la curva verde oscura. Tiene una relación B sub 1 capacidad vital forzada del 76%, normal, y tiene un flujo expiratorio pico muy bajo, 2, 11, 24% del teórico. Y este paciente, cuando adopta o cuando cambia
el decúbito, la curva verde oscura es con el paciente acostado. Cuando se sienta, la capacidad vital le cae y le cae de manera significativa, en este caso del 18%. Acuérdense que más de un 15% se considera significativa. ¿Y cómo son las presiones de este paciente? Fíjense, tiene una Pimax de 49 y una Pmax de 18. Siempre la Pmax cae muchísimo más que la Pimax porque la Pimax se mantiene relativamente conservada porque la función del diafragma es normal. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el correr de los meses. Esta primera espirometría es hecha en el 2008, en julio del 2008, y esta segunda espirometría es hecha en octubre del 2008. Es decir, pasaron 3 meses entre una espirometría y otra. Y fíjense que claramente la espirometría de la derecha está mucho mejor, tiene mayor capacidad vital, tiene mayor flujo expiratorio pico. Fíjense, la capacidad vital hecha en julio es de 0,64, 14% del teórico, y la capacidad vital hecha 3 meses después se fue de 0,64 a 1,35, 30% del teórico. Y ustedes dirán, bueno, pero quedó severamente afectado. Sí, bueno, pero pasar de tener una capacidad vital de 14% del teórico a tener una capacidad vital del 30% del teórico, significa que este paciente pudo salir de ventilación mecánica y pudo ser decanulado porque seguramente estaría traqueostomizado. O sea que no es menor este aumento. Le permite al paciente, de hecho, de salir de ventilación mecánica, ser decanulado, poder hablar, poder comer, etcétera, etcétera. ¿Por qué mejoran estos pacientes con el correr del tiempo? Mejoran por dos circunstancias. La primera es que el diafragma es un músculo estriado y como cualquier músculo estriado puede ser entrenado y aumentar su fuerza de contracción. Si estos pacientes uno lo entrena con cargas inspiratorias progresivas, el diafragma se entrena como se puede entrenar el bíceps. Entonces se hipertrofia y gana fuerza. Esa ganancia de fuerza se traduce en una mayor capacidad vital. Y la otra razón por la cual mejoran estos pacientes es la siguiente. En la etapa aguda de la enfermedad, eh, los pacientes están en un estadio que se conoce como shock medular, en el cual todos los músculos están flácidos, no tienen tono. Al no tener tono en los intercostales, no fijan la caja torácica. Entonces, estos pacientes, cuando inspiran, la caja torácica se va hacia adentro, porque disminuye la presión intratorácica y la caja torácica, a favor de esa presión subatmosférica, se va para adentro. ¿De acuerdo? Cuando pasa la etapa de shock medular, los músculos empiezan a ganar tono. No vuelven a contraerse, pero sí ganan tono muscular. Al ganar tono muscular, los músculos intercostales lo que hacen es fijar la caja torácica. Entonces, cuando el paciente inspira, ya no se va para adentro. Y eso contribuye a mejorar la capacidad vital. Entonces, ¿por qué mejora la capacidad vital? En parte por ganancia de fuerza de los músculos, del diafragma y en parte por fijación de la caja torácica. Bueno, esto es todo. Esperemos que haya sido claro y nos veremos en próximas charlas. Hasta luego.